Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las familias de Buenas del Cambio. Sí, les hablo del esposo holandés de la ministra de Minas, Irene Vélez, cuyo nombre la verdad no sé cómo pronunciar, que apareció con un jugoso contrato en el Fondo Paz y que para efectos de este programa será denominado en adelante como el señor Van. El jugoso contrato de 128 millones de pesos del señor Van fue revelado por el pilísimo Daniel Briceño en su cuenta de Twitter. El ciudadano holandés, el señor Van, cónyuge de la ministra de Minas, Irene Vélez, acaba de recibir un contrato por 10.730.861 pesos mensuales a través del Fondo Colombia en Paz para liderar estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. ¿Fue este un contrato asignado a través de un proceso meritocrático? ¿No había ningún colombiano capacitado para diseñar esa estrategia de comunicaciones? ¿Hubo palanca en la asignación de ese contrato? ¿Quién va a ser el supervisor del contrato del señor Van? Son como 50 preguntas en una. La señora ministra Irene Vélez, ante la polémica que se armó, salió a justificar así el contrato de su esposo, el señor Van. Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. Bueno, en este punto de la historia vale la pena aclarar que se supo que Irene Vélez no había puesto en su declaración de bienes y conflictos de interés que estaba casada con su esposo, que era el señor Van. Ante la polémica, de nuevo la ministra escribió que sobre el documento de declaraciones de bienes y conflictos de interés publicado por la Función Pública hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido. Un olvido normal de esos que pasan todos los días. Ay, ¿verdad que soy casada? ¿Verdad que tengo hijos? ¿Cómo así que un error de digitación? ¿Quién le llenó la declaración, ministra? Johnny Leonardo. Las reacciones en contra del contrato del de buenas esposo de la ministra Irene Vélez no se hicieron esperar. Esto dijo en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Miranda. Nepotismo, el cambio que se prometió era para acabar estas viejas y malas prácticas. Ministra, esto está mal, muy mal. Esto dijo en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. El gobierno dándole contratos al esposo de una ministra, el gobierno haciendo alianzas con corruptos como Julián Bedoya, el gobierno repartiendo mermelada para conseguir votos para las reformas. El cambio para que nada cambie. ¡Qué pena! ¿Y cómo será de poca ética esta contratación que hasta el ex senador Gustavo Bolívar escribió en su cuenta de Twitter que mi postura sobre el nepotismo, nunca he usado ni usaré el poder para favorecer familiares. Es la formación que heredé de Enrique Parejo González, con quien trabajé varios años. Es inmoral que las hojas de vida de mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia. Lo cierto es que los colombianos están entendiendo que en el gobierno potencia mundial de vida van a hacer todo lo posible hasta que la incoherencia se haga costumbre. Y para lograrlo seguramente utilizarán la estrategia del gurú de la ética del cambio, el hoy actual cónsul en Chile, Sebastián Guanúmen, que en los tiempos de campaña decía que la línea ética pues se va a correr un poco. A ver, señora ministra Irene Vélez, le explicamos que no es que sea ilegal que su esposo, el señor Van, sea contratado por una entidad del Estado. Lo que sucede es que no es ético que usted sea ministra y él aparezca con contratos en el Estado. Como tampoco lo es que usted haya sido profesora en la Universidad del Valle y justo en ese tiempo en que usted trabajó allá, al señor Van le hayan otorgado 6 contratos, uno de ellos hecho directamente por usted, como lo volvió a revelar Daniel Briceño en su cuenta de Twitter. El señor Van, esposo de la ministra Irene Vélez, en la actualidad es representante legal de la Fundación Mississippi Dragonfly, que obtuvo 6 contratos con la Universidad del Valle mientras Vélez era profesora allí. Irene Vélez aparece como contratante en uno de ellos. Señora ministra, ¿esos contratos en la Universidad del Valle del señor Van también fueron un error de digitación? No te sé decir. Pero sigamos usando otros ejemplos de nepotismo, es decir, usar el poder para lograr que familiares y amigos sean contratados por entidades del Estado. Empecemos con el contrato del señor Nerú, a quien recientemente le renovaron su contrato en la Casa de Nariño con el objeto de mejorar el ambiente familiar, laboral de la presidencia. No es necesario que me ruede el video porque son aspectos bastante privados. Pero, ministra Irene Vélez, a los colombianos les incomoda
que se contrata en ERU por una cifra tan alta para hacer aeróbicos y bailes. Es que él ya había tenido un contrato por 72 millones y este nuevo es por más de 40. Otro ejemplo parecido al de la ministra Irene Vélez es el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con su pareja sentimental, Julián Caicedo Cano, que también apareció con contratos con entidades públicas como en el Invías, gracias a que su sugar daddy pues había sido el gerente de la campaña de Gustavo Petro. Otro ejemplo de nepotismo sería el del representante a la Cámara David Racero, que apareció en las reuniones de la reforma de la salud con su tío, que además estaba presuntamente señalado de irregularidades en ese sector. Otro ejemplo sería el de la hermana de Margarita Rosa de Francisco, Adriana de Francisco, quien logró ser nombrada en el consulado de Miami gracias al activismo político de sus dos hermanos. Sigamos con Alan Guillermo Asprilla, el hermano de otro prohombre del cambio, el senador Inti Asprilla, que también consiguió trabajo en este gobierno de manera meritocrática en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué otro ejemplo? Ah, sí, el de los hijos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que quiere dejar sin trabajo a más de 500.000 colombianos con su nefasta reforma laboral, pero eso sí le consiguió camello a sus dos bendiciones, según fue revelado por el representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. Los dos hijos de Gloria Ramírez trabajan en el gobierno nacional, uno como jefe jurídico de USPEC Colombia y el otro como contratista de Mincultura. Con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo. Otro ejemplo sería el novio de la representante a la Cámara, Susana Boreal, que entre otras cosas salió vaguísima, nunca va a los plenarios de la Cámara. El novio de la vicepresidenta Francia Márquez, que se pegó su paseo al Safari África 2023, pues para acompañar a la señora Francia Márquez. ¿Sí entiende, señora ministra, con estos ejemplos? ¿A usted le parece que es ético darle un contrato a un editor audiovisual y productor de documentales, que es la experiencia profesional de su esposo, para que dirija la estrategia de comunicación para la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia del Fondo Paz? A ver, ¿cómo le explico? Es como si pusieran a una filósofa profesora a dirigir la cartera de minas y energías de un país que no tiene ni idea ni de matemáticas, ni de cifras, ni de estadísticas. ¿Sí me entiende? No que ustedes eran el cambio, no que en el gobierno de la izquierda los súper inteligentes, súper éticos y súper progresistas no iba a haber nepotismo. Varias preguntas.